Como ya sabemos, acaban de anunciar el test de XDefiant para este fin de semana, pero lo que nadie sabe es que nos han seguido dando información. Como por ejemplo, te hago un spoiler, algo que me habéis preguntado mucho, que podremos jugar con teclado a las consolas. O está también esta cosa rara que han metido. Y hay más cosas que te voy a decir, como la hora exacta donde vas a poder jugar por fin a XDefiant. Así que con todo esto te he preparado un top con todo lo que necesitas saber, con novedades para este test de XDefiant. Antes de decirte la hora, te tengo que decir otras cosas. Lo primero sobre la fecha, ¿cuándo sale el lanzamiento de XDefiant? Pues este fin de semana. ¿Para qué es el test? Es simplemente para probar los nuevos servidores que han hecho y correcciones. ¿Qué podemos esperar del test? Pues que no cambie demasiado a lo que hemos visto en la beta, simplemente que todo vaya perfecto, sin ningún error, como para que lo puedan lanzar ya. ¿Por qué es tan importante el test? Pensad que llevan más de 10 años haciendo el juego. Esta es la prueba definitiva que va a hacer que finalmente el juego salga. Siguiente, este juego trae skins. Son de estas dos armas y estas serían las skins y también te dan un boost. Este juego trae drops de Twitch. De hecho, estas son armas, skin de drops de Twitch de XDefiant. Te dejo mi Twitch en la descripción si quieres reclamar skins futuras. Requisitos, estos son los requisitos mínimos y estos los recomendados. El test es en todo el mundo. De hecho, aquí tienes los servidores. Y una cosa que muy poca gente sabe es que aquí abajo a la izquierda tiene un triangulito y eso significa que vas a tener 3 servidores más en esa zona donde hay un triángulo en el mapa. Plataformas. ¿Para qué plataforma va a estar? Pues para estas 3. PS5, Xbox Series y PC. ¿El juego va a tener cross-platform? Pues sí. Vas a poder jugar, si eres de PC o de consola, con amigos que tengan otro sistema. Ahora, tengo muchas ganas de decirte la hora de cuándo sale exactamente. Pero, antes de eso, te quiero decir una funcionalidad que muy poca gente sabe. Y es que vas a poder activar y desactivar el crossplay input. Es decir, si tú juegas con mando, que ese sería tu input, o juegas con teclado, puedes decidir que solamente te emparejen con gente que está jugando con tu periférico. Es algo que nos han dicho y no se sabe si va a llegar en el test, pero han dicho que es una función que está en XDefiant. Siguiente punto. Este es buenísimo. Este ya te lo he dicho, que es que se va a poder jugar con teclado y consola. Esto es una notición. ¿XDefiant va a costar dinero? No, va a ser totalmente free to play. ¿Cuál es el plan que tienen con XDefiant? Pues aquí te dejo un roadmap, es decir, una cronología de los sucesos que van a ocurrir con XDefiant. Test, Precision y lanzamiento de XDefiant del que tanto hablan. ¿Este juego trae skill-based matchmaking? Bueno, no trae skill-based matchmaking, pero en realidad sí que tiene de nivel 0 a nivel 25 y esto es para proteger a los jugadores que empiezan a jugar por primera vez, pero una vez subas de nivel, pues te busca por ping únicamente. Siguiente, XDefiant tiene un pequeño trailer que han lanzado con este test, por aquí te lo dejo, es muy tonto, es simplemente un clip y diciendo que lo predescargues. Un pequeño trailer de segundos, básicamente. Y por fin llegamos a la hora. ¿A qué hora va a salir XDefiant? Vamos a hacer la conversión. Te voy a dar todas las horas de estos países que están saliendo. Este sería el resultado. Podéis parar el vídeo si queréis. Pero sé que sois más y no salís en las estadísticas alguno. No me he olvidado de ti. Y es por eso que te traigo esta lista que es más extensa con todas las horas. Este test no representa el lanzamiento definitivo, pero sé que representa una fecha de lanzamiento definitivo en función de cómo salga. Toda la comunidad está hablando de que puede ser por el verano y en función de que tan bien o mal salga el test, pues arreglarán más o menos cosas y saldrá antes o después. Y lo que voy a decir a continuación es muy importante. Porque siempre que han hablado del lanzamiento de XDefiant, una persona podría pensar que es justo cuando se lanza el juego, ¿no? Y cuando puedes empezar a jugarlo. Pero la realidad es que cuando hablan del lanzamiento de XDefiant, en realidad se refieren a la Season 1. Por lo tanto, si dicen que el lanzamiento es a mediados de verano, en realidad lo podrías tener bastante antes porque tendríamos la Precision. Precision que nos han dicho que va a tener una duración aproximada de 6 semanas, que es un mes y medio. Esperemos que se sigan refiriendo con el lanzamiento de XDefiant con la Season 1, porque esto significa que vamos a tener antes el juego. Y ahora vamos con un dato curioso. Este juego se tenía pensado que iba a ser un Early Access o una beta muy grande, una beta muy larga. Pero no se ha podido por el simple hecho de que no podías jugar con amigos porque estaba bugueado el juego. Se bugueó después de la beta. Esa es la razón oficial que nos han dado por la que han estado también arreglando el juego y por la que no hemos podido jugar, porque este juego iba a ser un Early Access. Como siguiente top tenemos el comunicado, pero aquí te dejo otro comunicado del test que es más reciente. Como siguiente punto tenemos información de PlayStation 4 y Xbox One. Hay información buena e información mala, pero eso lo dejamos más detenidamente para este vídeo.
Y también para la gente que sea curiosa y diga, vale, una vez cuando se lance el juego, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Qué cosas le van a poner al juego? Pues de todo eso también hay mucha información reciente y te lo dejo en este otro vídeo. Y como último punto, como sabéis que ya se puede descargar el juego y hay gente que no le sale en la biblioteca para jugar al test, pues te dejo por aquí este tutorial de cómo descargarlo y si tienes ese problema en la descripción tienes la solución a esto. Voy a estar jugando al test de Xefiant los 3 días, viernes, sábado y domingo en un directo en Twitch. Si te quieres pasar, te lo dejo en el primer comentario fijado y en la descripción. Espero que os haya servido toda esta información. Quería hacer una recopilación de todo lo que tienes que saber sobre el test, además de agregarle más cosas sobre el test nuevas, de hace muy poco, de hace muy pocas horas, que acaban de comunicar ahora mismo. Así que esta es la última novedad. Muchas gracias por verme, personitas lindas del mundo entero. Bye.